Éxodo capítulo 1 se abre con la historia de cómo los hijos de Israel comenzaron a multiplicarse en Egipto. Nos nombra a cada uno de los hijos y cómo ellos fueron multiplicándose de tal manera que se aumentaron y fortalecieron mucho en Egipto. Mientras tanto, un nuevo faraón llega al poder y el faraón que había conocido a José ya no estaba. Entonces este nuevo faraón, al ver que se había multiplicado mucho el pueblo de Israel, se preocupa pensando que después ellos podían traicionarlo y podían ser parte de una guerra contra el mismo imperio egipcio. Así que comienza a oprimirlos, comienza a ponerle cargas y le hace que sean parte de aquellos que construyen las ciudades del faraón. Pero entre más los oprimía, ellos más crecían, dice, más se multiplicaban y más los egipcios temían a cada uno de ellos. Le intentan amargar su vida con mucha servidumbre, pero sin embargo ellos siguen creciendo. Esto hace que el faraón hable con las parteras, aquellas que estaban ahí cuando daban a luz los hijos, y le dicen que si ven que el bebé que viene es hombre, tienen que matarlo. Pero si es mujer, pueden conservarlo con vida. Las parteras, en vez de obedecer lo que el faraón les decía, lo que ellas hicieron fue no hacerles caso y dejar que simplemente los bebés nacieran. Entonces el rey de Egipto llamó a las parteras y les preguntó por qué habían hecho eso y habían preservado la vida de los niños, y ellas dicen que simplemente, mintiéndole al faraón, simplemente las mujeres hebreas no eran como las egipcias y eran mucho más robustas, y antes que ellas llegaran ya nacían los bebés. Entonces esto hizo que Dios bendijera a las parteras por haber temido a Dios antes que al propio faraón. Por tanto, el faraón, molesto con esto, lo que hace es decirle a todo el pueblo que deben echar en el río a todo hijo que nazca y no preservarle la vida a los hombres, sino solamente a las niñas. ¿Qué podemos meditar de esto, hermanos? Podemos meditar primero que los hijos de Israel se fructificaban y se multiplicaban, dándonos la descripción de lo que Dios había pedido o había expresado en su voluntad en los primeros capítulos de Génesis, como en el capítulo 1 y luego en el capítulo 9, que se llamaba al pueblo de Dios a multiplicarse y fructificarse. Esto, por supuesto, se puede ver en dos niveles. Primero estaba la multiplicación natural, que era la multiplicación que hay a través de hijos. Podemos aplicarlo de esa manera, que Dios desea y quiere que los cristianos, que el pueblo de Israel espiritual tenga hijos para la gloria del Señor. Sin embargo, piensa, ¿cuántos cristianos tienen este pensamiento? ¿Cuántos cristianos hoy están multiplicándose? ¿No es cierto que los cristianos hemos caído en la misma filosofía del mundo, la cual nos dice y nos llama a tener pocos hijos por diversas razones? Pero esas razones han sido expuestas, han sido analizadas a la luz de la Biblia, o simplemente las seguimos sin cuestionar cuáles son sus razones o qué cosas hay detrás. Por ejemplo, ya hay continentes completos que tienen el problema de tener muy pocos hijos. Y esto es porque han seguido sin duda una filosofía contra la palabra del Señor. Pero también podemos razonarlo, podemos aplicarlo, podemos meditarlo en el sentido de que Dios nos llama a nosotros como iglesia a multiplicarnos. Y eso significa que nosotros como cristianos tenemos que estar predicando constantemente para multiplicarnos. Lo estamos haciendo, estamos evangelizando, estamos lanzando la semilla para que Dios dé a luz nuevos hijos espirituales y esos hijos espirituales sean guiados a través de la palabra del Señor. Nos fructificamos, nos multiplicamos en la iglesia del Señor. También podemos meditar en lo interesante que es aquí como el rey de Egipto, el faraón, oprime al pueblo y llama a las parteras a que hagan ese atentado contra los niños. Sin embargo, las parteras no obedecieron al faraón. ¿Por qué no obedecieron? Porque temieron a Dios. Y esto nos lleva a pensar cómo actuaríamos nosotros, cómo actuarías tú, en tu caso particular, si tuvieras un imperio que te oprime y que te manda a hacer algo contrario a Dios. ¿Temerías verdaderamente a Dios antes que a los hombres?
¿Te opondrías a esas filosofías falsas para agradar al Señor? ¿Cómo actúas hoy? ¿Cómo actúas hoy frente a cuando hay un engaño y tú sabes que hay ese engaño y en vez de alejarte y no participar en ese engaño, participas? ¿Qué es lo que haces hoy frente a eso? Revela eso que hay en tu corazón. ¿Te someterías a la voluntad de Dios, cualquiera sea el costo, si es que vives en un contexto donde hay opresión, un imperio te oprime? Piensa en José. José vivió en el imperio egipcio y no pecó. Daniel vivió bajo el imperio de Babilonia y no contaminó su corazón, nos dice la Escritura. Sin embargo, estos eran hombres que en algún momento igual pecaron, porque la Escritura nos dice que no hay justo ni aun uno, no hay nadie que busque a Dios. Todos aún se hicieron inútiles, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, si hay alguien que vivió bajo otro imperio, el imperio de Roma, con todo su poder, con toda su pompa, con toda su autoridad, y sin embargo fue derrotado por este hombre que vivió de forma perfecta. Nos referimos a Jesús. Jesús fue aquel que agradó al Padre en todo. Fue aquel que recibió esas palabras: en ti tengo complacencia, o en ti me complazco, porque tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios perfecto, santo, glorioso. Tú eres el Salvador. Cristo era ese Salvador, Cristo era ese Redentor, era aquel que venció a este imperio pagano de Roma a través de su muerte y de su resurrección. ¿Por qué? Porque temió a Dios, porque Él vivió para la gloria de Dios en todo tiempo. Eso debería ser nuestro deseo, agradar a Dios antes que a los hombres, dice Pablo en Gálatas, porque si no hiciera eso no sería siervo de Cristo. Si quieres ser siervo de Cristo, tu actitud, tu anhelo y tu deseo es querer agradar a Dios antes que a los hombres, todo el tiempo, de todas las maneras posibles, en todos los contextos que se den. Tu único deseo debe ser agradar a Dios y no a los hombres. Si no haces eso, entonces no estás viviendo para la gloria de Dios y estás pecando. Y deberías venir a Cristo, arrepentirte y seguir su ejemplo y vivir tu vida para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga.